Muy buenas tardes. Gracias, Pamela. Muy buenas tardes, señores, señoras asistentes. Mi nombre es Abel Cisneros. Como parte de este proceso de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos, me ha tocado desarrollar este módulo, que es la unidad didáctica número 6 sobre gestión de la información y la comunicación para la construcción de consensos. Antes un poco, bueno, comentando, bueno, tengo el gusto de conocer, no sé si tan a detalle, la cuenca Chancay-Lambayeque, de la que todos ustedes son miembros. Eh, Me he desempeñado sobre todo, y bueno, me sigo desempeñando en el campo de la gestión de riesgo de desastres. eh, y dentro del campo de la gestión de riesgo de desastres, como los campos que ustedes también desempeñan, el proceso de, primero, construir bases de información adecuada y comunicar esas bases son elementos cruciales, ¿no? Como lo vamos a ir viendo en el proceso de este taller. Una de las cosas que quería mencionarles es que dado que somos algunos participantes, bueno, tenemos un grupo más o menos nutrido, voy a pedirles que tengan total atención. En lugar de generar intervenciones grupales, intercambio de ideas, porque tenemos un tiempo bastante ajustado, me voy a tomar la libertad de preguntar de manera personal a algunos de ustedes que estén por aquí, ¿no? Por favor, quisieras total apertura y cualquier cosa que tengan alguna duda relacionada, es decir, hay instrumentos aquí en el portal para poder pedir la palabra en algún momento. No en todo momento vamos, porque, bueno, tenemos seleccionadas algunas secuencias en las que vamos a poder conversar más y otras en las que vamos a tener que avanzar un poco más rápido. Muy bien, yo voy a pasar a compartir la presentación para ir iniciando esta, este taller. Bien, iniciamos. Entonces, el módulo 2, que tiene que ver sobre todo, bueno, el título del módulo 2 es Gobernanza del Agua, tiene esta unidad didáctica que es Gestión de la Información y Comunicaciones para la Construcción de Consensos. Antes de iniciar, tenemos una serie de requisitos, aspectos importantísimos en el desarrollo de este curso. Ya seguro lo han mencionado, pero vamos a hacer un pequeño repaso ante ellos, ¿no? La puntualidad, como ustedes verán, hemos tardado cerca de un minuto más de la hora señalada, pero es necesario para poder cumplir los tiempos que nos hemos comprometido y además, bueno, por un tema también de respeto a todos los asistentes. Durante el desarrollo del curso se va a pedir que por favor tengan el micrófono desactivado. Eh, y la cámara, yo voy a tener mi cámara encendida y en el momento en que tengamos quizás una plenaria final o en determinados momentos se les va a pedir también que ustedes tengan sus cámaras encendidas, por favor. Prestar atención, esto, bueno, está un poco de más, la indicación es el eje esencial, que todos estemos atentos para lo que vamos compartiendo. Eh, Tendrían que haber revisado una conexión estable a Internet, de preferencia si trabajan con laptop, bueno, trabajar con una conexión cableada. La participación activa es esencial, ya que desde mi parte yo voy a darles aspectos no solo generales, hay aspectos estructurales, hay aspectos de importancia, por ejemplo, pero no son necesariamente producto de mi trabajo dentro de la autoridad del agua o cosas de este estilo. Entonces, necesitamos la participación de ustedes para que la información que yo pueda llevar se complemente con lo que ustedes saben de su día a día. En este taller, en este curso, no existen jerarquías. Todos estamos llamados a responder si creemos oportuno. No hay nada de esto, por favor. Habrán ejercicios grupales. A mitad del taller el día de hoy tendremos una sesión práctica y todo esto dentro de un manejo adecuado del tiempo. Entonces, bueno, comenzamos con la sesión del día de hoy. Gestión de la información. Esta parte, en esta parte del módulo, dividimos dos partes, ¿no? Gestión de la información y la gestión de la comunicación para la búsqueda de consensos, que va a ser el siguiente taller. Así que nos detenemos aquí en la gestión de la información. Y en gestión de la información,
lo que necesitamos entender primero, a pesar de que pueda ser una obviedad, es entender primero qué es información y qué implica gestionar esa información. Porque hay mucha confusión y se considera a veces a los datos como información, ¿no? Entonces, a veces ahí cuando nos ponemos un poco ya esquemáticos y empezamos a tratar de definir exactamente hasta qué punto llegan los datos, qué son los datos y qué cosa constituye información, y dentro de todo ese aspecto, cuando estamos hablando ya de comunicación, ¿no? Y como remate, ¿no? El título de esta sesión, que es la búsqueda, ¿no? La gestión de esa información o de la comunicación para una búsqueda de consensos. Entonces, vemos como que la situación se complejiza un poco más. Entonces, eh, la información, bueno, aquí ideas generales, información también procesa y genera conocimientos, eso es indudable, ¿no? La información es poder, ahí esta frase, ¿no? La información es poder. Gestionar los datos puede marcar la diferencia entre el éxito y un fracaso, es totalmente, ¿no? Eh, en los últimos años hemos venido viendo cómo los marcos globales de muchos ámbitos, ¿no? La gestión de riesgo de desastres, la gestión de recursos hídricos, todas fomentan que la toma de decisiones tiene que estar estrechamente basada en el manejo de datos fidedignos, ¿no? Así que por ese lado estamos como que estamos bien encaminados. Recabar datos importantes, analizarlos y saber cómo utilizarlos, ¿no? Estos son algunos conceptos que hemos extraído de qué es la gestión de la información. Otras dicen conjunto organizado de datos procesados y que generan el conocimiento humano. Hasta aquí todas son una especie de generalidades. Si ustedes, por parte propia o con alguno de los enlaces que les vamos a compartir, buscan gestión de la información, les van a salir un conjunto extenso de tipos de diagramas, esquemas, conceptos. Eh, para el desarrollo de este taller necesitamos que una sola idea, digamos, un paradigma sea el inicio de todo este proceso. Los datos es la parte más básica del proceso de gestión de la comunicación, gestión de la información, etc. Los datos se convierten en información, es decir, son conjuntos estructurados de tipos muy complejos o simples de información. Y cuando esa información la comenzamos a utilizar, a gestionar, a intercambiar y a tratar de que con esa información las actitudes y las decisiones, tanto dentro de una institución como fuera de ella, comiencen a ser influidas, ahí estamos hablando ya de un nivel de comunicación. Entonces, al margen de toda la complejidad que guarda cada uno de estos procesos, necesitamos recoger estos tres niveles y nunca confundirlos. Datos, información y comunicaciones. Bien, entonces vamos a regresar repetidamente probablemente a esta idea, pero lo esencial es que quede clara. Así que si están tomando nota, por favor, dato, información y comunicaciones, y a partir de esta escalera ascendente vamos a ir complejizando un poco más qué es lo que cada uno de estos puede contener. Entonces, lo importante de producir datos. Bueno, ideas generales. El dato es una pieza concreta de información acerca de un suceso. Correcto. ¿Qué tipos de datos tenemos, ¿no? Sin ir específicamente a los datos que producen ustedes o que deberían producir, tenemos bases de datos, por ejemplo, una base de datos que casi no se analiza o no entra mucho a revisarlas, son los datos de la evolución del precio de los productos, por ejemplo, ¿no? Hay instituciones que se encargan de publicar yo hace algunos años cuando estaba en la universidad todavía me sorprendí porque encontré una base de datos en la que se analizaba el precio de la papa desde finales de los años 70, ¿no? Campaña por campaña, país por país. Un tipo de información que yo desde mi labor de estudiante no creía que pudiera existir. ¿Qué otros datos? Otra idea, los datos se perciben, se integran y generan la información necesaria para producir conocimiento, que es el que finalmente permite tomar decisiones. Sí, hasta ahí está claro. Lo que necesitamos es, primero, marcar qué tipos de datos nos rodean, ¿no? Qué tipos de datos son los que ya tenemos y qué tipos de datos, por ejemplo, no estamos produciendo. Saber diferenciar datos importantes
de datos innecesarios también es algo, digamos, importante, pero a veces, depende de cómo construyamos una base de información, los datos que consideramos innecesarios podrían mejorar el valor de los datos que consideramos importantes, ¿no? Y si me permito, a ver, voy a ver, creo que yo les puedo contar una pequeña historia. Yo estaba desarrollando un análisis sobre variaciones de microclima con un conjunto muy, muy grande de datos. Eran cerca de 8 millones de datos, que eran datos producidos por estaciones meteorológicas, pero lo que me importaba sobre todo era la evolución de la temperatura del vapor del agua, este tipo de cosas. Una cosa interesante porque encontré que en un periodo de mi análisis de datos, la temperatura había tenido una evolución completamente distinta, ¿no? Yo, muy emocionado, le conté a la directora de la investigación y me dicen, está mal. ¿Y por qué puede estar mal? Porque los datos no cumplían una serie de parámetros que me decían, en algún lado tiene que haber un error. Para mi suerte, el conjunto de datos incluían dentro de la metadata un dato sobre nivel de insolación. Y ahí encontré, por ejemplo, que durante ese periodo que a mí me había emocionado por la evolución tan fantástica que habían tenido los datos, el reloj de la estación meteorológica se había cruzado. Entonces, eh, los datos de horario te daban 6 de la mañana, pero el dato de hora de amanecida, el amanecer se había corrido hasta las 8:15. Y obviamente esas 2 horas y media de desfase entre lo que un reloj electrónico te puede dar y lo que realmente ocurre era la razón fundamental de que los datos estuvieran errados. Entonces, ya no les estoy contando de qué se hizo con esa información, qué tipo de proceso de comunicación sobre, no sé, la variación de los microclimas se puede desarrollar. No, no, no. Estamos hablando de cómo el dato por sí solo, pese a haber sido recogido de manera automatizada por una estación de gran valor, eh, no era un dato consistente, ¿no? Su valor como dato no era el valor de una que le conferiría, por ejemplo, la calidad suficiente para convertirse en información y después de convertirse en información, pasar a formar parte de un proceso de comunicación, por ejemplo, en temas climáticos, ¿no? Entonces, diferenciar de los datos importantes y los datos innecesarios es crucial, pero también es necesario tener la apertura de cómo datos que podríamos considerar innecesarios pueden en realidad resultar útiles. Eh, Estuvimos revisando algunos documentos, por ejemplo, en un documento de la Autoridad Nacional del Agua, eh, se hablaba del ciclo de la gestión de la información, ¿no? Entonces, el ciclo de la gestión de la información decía una especie de circuito en el que algún punto de inicio era el recojo de datos, el procesamiento de esos datos, la generación de informes que esos datos constituyen, para, por ejemplo, ser distribuidos dentro de direcciones internas, comunicados, ¿no? de un área administrativa a otra área administrativa, etcétera, que constituyen esa fase, la fase de comunicación, y después de esa fase de comunicación, un análisis de ese dato y una toma de decisiones. Y el circuito sigue, bueno, el circuito sigue la toma de decisiones hacia recojo de datos porque el reajuste de qué datos importan, qué datos no importan, la regularidad de esos datos, la calidad, la densidad espacial de recojo de esos datos, y sin necesidad también de hablar de solo datos numéricos, también datos cualitativos, ¿no? Censos, estudios, entrevistas, etcétera. Todo eso entra dentro de un circuito en el que se va retroalimentando. Este documento es interesante, está colgado entre los documentos que vamos a, bueno, que están compartidos y seguramente muchos de ustedes ya lo han revisado. Y bueno, hay una descripción mucho más detallada de esto, de los pasos, ¿no? Según el documento de la Autoridad Nacional del Agua. Recojo de datos, por ejemplo, entre los ejemplos está el recojo de datos de estación meteorológica o sensores para medir el caudal de los ríos. Otro tipo de datos, y que seguro ustedes los han probado, son los datos testimoniales, ¿no? No son datos numéricos, pero cuando alguien, ¿no?, te dice en un sector que probablemente no está siendo monitoreado,
te marca un punto en la ribera del río y te dice, el agua llegó hasta esta altura, ¿no? Ese tipo de cosas que, bueno, datos que son testimoniales, o cosas como, por ejemplo, no se tiene registrado una inundación en algún sector y hay alguien que te dice por temas de cómo recuerda, de que después de una fiesta de tal fecha, que era el 24 de junio, por ejemplo, que es alguien, no hay nadie que pueda confundir la fecha del 24 de junio, al día siguiente hubo un desborde en tal sector de tal río. Podríamos no tener datos específicos, pero ese testimonio constituye un insumo que puede y debe ser tomado en cuenta, ¿no? El procesamiento de esos datos, y ahí ya va justamente lo que les decía de los ejemplos, ¿no? Tenemos de una u otra manera, cuando hablamos entre personas con alto nivel de capacitación, ingenieros, etcétera, tenemos procedimientos para el procesamiento de datos, ¿no? Sabemos, es el trabajo que nos combina. Pero, por ejemplo, ¿cómo juntamos esos datos numéricos que pueden ser procesados con datos testimoniales como el que les mencioné hace un rato, ¿no? Es interesante la experiencia en el tema de trabajo comunitario al que me he estado desempeñando en algunos proyectos, porque eh, con procedimientos adecuados, por ejemplo, técnicas denominadas mapa parlante, se logran construir perfiles históricos de determinados sucesos como sequías o incluso desastres como inundaciones, que cuando uno después los contrasta con alguna base de datos numérica que en realidad pueda contener información fiable, se da cuenta que hay un acople, ¿no? Entonces, justamente cómo están esas nuestras capacidades de procesamiento de datos, podemos discutir de eso, ¿no? Eh, Generación de informes, ya, cómo conllevamos los datos iniciales, los datos procesados y hacemos un reporte, ¿no? O sea, porque al final, cuando alguien hace una compilación de datos, los datos podrían estar muy bien estructurados, corresponder al evento que se ha medido, pero necesitamos llevarlos a un cuerpo coherente, ¿no? Porque ese cuerpo coherente es el que le va a decir al receptor de este informe qué es lo que buscas, ¿no? Y en la corroboración de los datos va a poder entenderse en realmente qué estamos transmitiendo. Distribución. eh, hay medios por los cuales se distribuyen, pero no solo medios, sino canales que son más idóneos que otros, ¿no? Dependiendo del nivel de importancia de un informe, el medio por el cual se hace el intercambio de este informe es también idóneo, ¿no? Si tenemos un informe final, obviamente no lo vamos a pasar por una cadena de WhatsApp, va a ser un correo institucional, ¿no? Quizás un informe membretado, etcétera, ¿no? Ahora, después de lo que decimos, sabemos que hay distintos tipos de informe, hay distintos tipos de información hacia atrás, distintos tipos de datos, y va a haber distintos tipos y niveles de distribución de esos datos también. Entonces, esos tres peldaños al inicio, que son como un esquema, se va complejizando porque en realidad, bueno, ustedes más que cualquiera en este momento pueden entender, ¿no? Los tipos de datos, informes, a quienes llega, a quienes no, y el punto de análisis y toma de decisiones eh, que bueno, puede estar dentro de reuniones que ustedes tienen en los consejos de recursos hídricos, reuniones que van a tener después con miembros de la Junta de Riego o con, no sé, alguna empresa constructora que está brindando un servicio específico, etcétera, ¿no? Entonces, eso como un repaso bastante rápido. Haciendo una búsqueda web de cuáles son los sistemas de información que actualmente tiene, algunos quizás no con una cobertura nacional intensa, pero que existen dentro del sistema de información de recursos hídricos, hemos encontrado 5 casos, ¿no? Los vamos a citar solamente, ¿no? SAMAG, Sistema de Alerta, Monitoreo por Activación de Quebradas, el Observatorio del Agua, Análisis de Datos y Recursos Estadísticos para el Agua, ANDREA, Centro de Información de Recursos Hídricos y Repositorio Digital de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Varios de ellos se encuentran información muy interesante, ¿no? Información incluso en tiempo real. Llegando un poco a este, perdón,
este proceso de gestión de la información. En el mismo documento que discutíamos hace un rato, bueno, que les presentaba hace un rato, teníamos esta directiva, una directiva general sobre normas y procedimientos para la gestión de la información y de los recursos hídricos. Esta estaba, bueno, más o menos interesante. Teníamos de cómo el Sistema Nacional de Información sobre los Recursos Hídricos, que es el que está en el centro y opera todo este sistema en el que hay datos, se procesan los datos, se generan informes, se distribuyen y se toma decisiones. Esta información que ha sido desarrollada para la toma de decisiones puede ser y debe ser intercambiada con distintos grupos de interés. Por ejemplo, a la izquierda, los usuarios, las empresas privadas, organizaciones de usuarios, gobierno local, gobierno regional, y hay usuarios internos, ¿no? Los profesionales de órganos de la sede central, profesionales de la autoridad de la AAA, de la Agencia Administrativa del Agua, los profesionales de estas siglas no las recuerdo bien, y la autoridad local del agua. Entonces, eh, por ejemplo, este proceso de gestión de la información está, según entendemos, en proceso de implementación, ya que no todos los consejos de recursos hídricos tienen la producción ni del mismo tipo ni de la misma cantidad de información y, no sé, la llegada de datos, ¿no? Entonces, eh, este proceso está en proceso de implementación y lo que buscamos, por ejemplo, en este taller es cómo ligamos esto, que es un ideal de funcionamiento de un sistema de información, con la información que tenemos actualmente y con nuestras necesidades de información y de comunicación actuales, ¿no? Porque ahí está el gran detalle. Cuando vemos los esquemas que se desarrollan en los procesos, por ejemplo, ahora en el proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos, son esquemas que asumen la existencia ya de, por ejemplo, niveles de información y necesidades concretas de comunicación. Pero todo esto va a estar completo, digamos, en un proceso que va a tomar todavía un tiempo. Yo me encuentro ahora en la ciudad del Cusco y, por ejemplo, aquí en el río Vilcanota, una zona en la que estamos trabajando temas de riesgo de inundaciones, la Autoridad Nacional del Agua está, mediante el proyecto de modernización en la gestión de recursos hídricos, tiene la proyección de instalar 14 estaciones hidrométricas principalmente en el río Vilcanota, con transmisión satelital, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una serie de demandas de los usuarios los usuarios de la información que el sistema va a proveer, que, por ejemplo, tiene que ser trabajada, ¿no? Hay temas tan precisos como, por ejemplo, la regularidad en la publicación de estos datos. Los datos son transmitidos vía satélite. Cada cuánto tiempo se genera una consolidación. Después de esa consolidación, cuánto tiempo toma la construcción de un informe y si ese informe cumple o cubre o no las necesidades, por ejemplo, de un grupo de regantes de la zona, ¿no? Etcétera. Entonces, es un tema que entra, ¿no? Es un punto de inicio y todo el resto del proceso es un proceso de incrementos. Un poco más de las etapas de este proceso. Esto también lo menciona la directiva de la que les estaba hablando, almacenamiento, publicación. Aquí hay, bueno, suma algunos procesos. Recopilación de datos, el recojo de los datos, la preparación de los datos, procesamiento y limpieza de datos, que es un hecho esencial, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de recojo automatizado de datos o por sistemas analógicos, hay una fase en la que el procesamiento y la limpieza de los datos es esencial, ¿no? Ustedes que trabajan con estos datos seguro que pueden dar algún testimonio de esto. El proceso de interpretación y la siguiente fase, que es el almacenamiento y la publicación de estos datos. Hasta aquí no estamos, por ejemplo, cuando hablamos del almacenamiento y publicación de los datos, seguimos hablando de el ciclo de gestión de información, porque no estamos diciendo todavía ya,
cuáles son las estrategias para, por ejemplo, lograr que algún actor determinado de la cuenca cambie su actitud respecto a, no sé, el uso de agua o, no sé, el abuso de agua en la inundación de parcelas, ¿no? Porque eso suele ocurrir, ¿no? En algunos sectores agrícolas hay un uso muy extensivo del agua, bueno, por esta lógica de que como les llega a veces, ¿no? Cada 1 o 2 semanas y aprovechan y las 12 o 13 horas que tienen acceso al canal de riego, la parcela prácticamente se vuelve en un pantano. Entonces, ¿cómo le demostramos a los agricultores o en su caso a las juntas de riego que incluyen a estos agricultores que esa práctica no solo atenta contra el acceso de agua de otros miembros de otros beneficiarios, sino que en realidad está bajándole la productividad a su propia parcela, ¿no? Entonces, todo eso es parte de un proceso de ya, gestión, ¿no? De cómo los datos nos lo convertimos en un proceso de comunicación. Así que eso viene más adelante. Bien, ideas fuerza. Es importante el almacenamiento, archivo de todos los pasos del ciclo de información. Bien. Eh, Esto viene más para, necesitamos entender y, digamos, saberlo como de memoria todo este circuito, ¿no? De funcionamiento, este circuito en el que, ¿no? Los datos primero construyen información y la información después va a construir comunicación. El Observatorio del Agua como herramienta del Sistema Nacional Integrado de Recursos Hídricos es el espacio a nivel nacional donde se almacenan los datos. Y eso está dentro de la ley que le da origen. La gestión de la información es un proceso interno e institucional. Exacto. Regreso a una diapositiva. Cuando hablamos de este ciclo de generación de la información, todo este ciclo hasta el punto de almacenamiento y publicación de datos, todo este ciclo es un ciclo interno, ¿no? Dentro de la Autoridad Nacional del Agua, todavía no implica las relaciones que va a haber con actores externos, ¿no? Entonces, eso para recordar. Bien, ¿me permiten ver cómo estamos de... Bien, hemos propuesto un trabajo grupal. Permítanme ver cuántas personas tenemos en este momento. Somos 20, son 20 los participantes. 20. Entonces van a ser 3 grupos o 4 grupos. ¿Cuál sería la recomendación más adecuada? 4 grupos de 5, a ver. Sí, perfecto. Entonces, por la cantidad de asistentes vamos a tener 4 grupos de trabajo. Bien. En estos grupos de trabajo, nosotros hemos propuesto una serie de preguntas, y aquí lo planteo en la siguiente diapositiva. Hemos planteado, primero, una cosa esencial. Ustedes en el documento de indicaciones del trabajo van a tener este ciclo de la gestión de la información, recojo de datos, procesamiento, los informes, la construcción de los informes, la distribución, el análisis y la toma de decisiones, ¿no? Eso lo tenemos ahí. Entonces, en cada una de estas fases se va a demandar ciertas acciones por parte de ustedes, ¿no? Por ejemplo, les hemos puesto algunos casos, unos casos que hemos recopilado de tanto noticias como de informes, y lo que les vamos a requerir, disculpen, es que en el formato que acompaña el, el disculpen, en el formato que acompaña el ejercicio que vamos a tener, tienen una serie de puntos en los que, en base al caso que les estamos mencionando, necesitamos que ustedes escriban en cuál de los casos estamos hablando, por ejemplo, de procesamiento de información o cómo es que se requeriría procesar esa información. Ya volvió. Ahora sí. Muy bien.
Ya, hemos vuelto. La pregunta es concreta. ¿Qué hace el Consejo de Recursos Hídricos en el caso de ahora ustedes? En el caso que le hemos presentado, ¿qué implicaría un recojo de datos? Por ejemplo, si les presentamos un caso en el que hay un informe de que algún cierto sector tiene, no sé, un olor maloliente en el cauce del río, ¿no? Ya. ¿Cómo se desarrolla ahí un recojo de datos? ¿Qué procedimientos, qué acciones desempeñan ustedes? Eh, ¿Cómo es que esos datos van a ser procesados, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que ustedes utilizarían o que si no lo han utilizado saben que debería utilizarse en ese caso? ¿Cómo se denomina el informe interno? ¿Cómo lo van a construir? Si hay alguna normativa interna para hacerlo, si es un memorándum, un oficio múltiple, etcétera. ¿A quiénes lo pueden distribuir? Y asumiendo que ustedes en el mismo grupo son los receptores de esa información, primero, ¿qué lectura le dan a ese informe y qué decisión deberían tomar? Es un ensayo rápido de un proceso que es prácticamente un proceso ejecutivo al interior del Consejo de Recursos Hídricos. Y vamos a tomarnos 25 minutos en hacer el taller y les pediríamos 3 minutos para poder exponerlo, ¿no? Así que ustedes dentro de la conversación también de estos 25 minutos escogen a una persona que es la que va a mostrarnos a todo el resto este esquema. Hemos dividido el grupo, entonces ya vamos a pasar a dividir en los grupos. Tanto yo como el ingeniero Eddie Palomino vamos a estar saltando por los grupos para absorber cualquier duda que pueda surgir. Bien, listo. Comenzamos entonces. Ok. Muy bien, ya todos están de vuelta. Muy interesante. No sé qué les ha parecido a ustedes. Yo me he estado paseando entre los grupos y la discusión. Siempre es, ¿no? Siempre es buena, porque generalmente no es solo que la información que un consejo de recursos hídricos, la información que deba gestionar es sobre el caudal de ingreso, cuánto de agua están teniendo para temas de riego, sino que hay muchos otros tipos de información que una organización con tanto espacio territorial puede y debe gestionar, ¿no? Y dentro de todos estos planes operativos de la modernización de la gestión de recursos hídricos está presente, ¿no? Así que, bueno, vamos a comenzar a la exposición. No sé si les parece en el mismo orden que estaban los grupos. No sé si me ayudas, Eddie, para citar a los grupos. ¿Quiénes estaban en la sala 1? Creo que podríamos comenzar en ese orden, ¿no? Sí, a ver, en la sala 1 estaba Anarceli, Luis José Paz Vélez, Jorge Luis, Félix Castañeda y Arturo Rivas. Perfecto. Miren, vamos a hacer algo. Estaban 3 minutos programados para la exposición, pero creo que podemos llegar hasta 5 máximo. Por favor, si pudieran explicarnos rápidamente el cuadro final que han redactado, por favor. Gracias. Y bueno, han escogido a alguien y mientras los grupos 3, 4 y 5 también vayan por favor, escogiendo a alguien que sea quien exponga. Bien, comenzamos. Gracias. No se escucha, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Por el cargo del grupo 1, me toca exponer respecto al que hemos podido leer. ¿Qué hace el Consejo de Recursos Hídricos? Recojo datos, ¿no? Que hace un monitoreo de imágenes satelitales, procesan datos estadísticos de precipitación en tiempo real. Lógicamente que esto obedece a que se tiene información hidrométricas
Se está instaladas por parte de retroalimentando. la ANA y otro grupo de acceso que Senami ha compartido con la Secretaría Técnica para que puedan verificar en tiempo real Sí, cómo se disculpen, comporta disculpen un momento. Si todos pudieran apagar, por favor, su micrófono para evitar cualquier fuga de... Por Sí, favor, solo el señor José Paz Vélez que tenga el micrófono activado. Abel, ¿cómo Gracias. estás? Quizás tenga Adrián. otro equipo conectado también, Ah, quien está exponiendo, que por eso se está retroalimentando. ay, caramba, ya. ¿Ya? José Paz, por favor, si pudieras comunicarte solo con un dispositivo sería ideal para poder escucharte adecuadamente. Ya, ¿ahora me escuchan bien? Lo que pasa es que yo estoy en la oficina y todas personas estamos en la videoconferencia. Seguro será eso en la máquina de mi compañero, pero Claro. Sería, Sí, sería conveniente que en un equipo apague el sonido y en el otro tenga es correcto. cámara. Sí, Porque ahora, tienen los dos prendido el sonido, se acoplan. se acopla, exactamente. Eso es lo que está sucediendo. ok, ahora sí me escuchan, más tranquilos. Ahora sí. Ya, le decía del punto 1, ya le expliqué, ¿no? En tiempo real, lo que le comentaba, que Senami, a través de Senami, se ha tenido acceso a algunas sesiones métricas, en la cual la Secretaría Técnica monitorea estos aportes, estas especificaciones que se ven en la parte alta, ¿no? El procesamiento de la información, lógicamente, después se podría hacer un modelamiento hidrológico, de la información obtenida, ¿no? Se hace una simulación de los caudales que se vienen dando y, lógicamente, en base a eso, se emite un informe, se redacta un informe en la cual se realizan recomendaciones con la finalidad de prevenir y o mitigar los impactos negativos en la cuenca, ¿no? O en el valle. En este caso, se hablaba de un gran volumen. En el informe también se detallan, lógicamente, los puntos críticos identificados donde podría afectarse mediante esta avenida, ¿no? La entrega de este informe, lógicamente, tiene que hacerse prioridad por ser organismo articulador de cuenta de las emergencias. A los actores públicos y o privados, en este caso del Valle de la Cuenca, digamos, Defensa Civil, digamos, una organización de usuarios de agua, como junta de usuarios, a través de los gobiernos regionales, gobiernos locales, con ellos también se tiene que trabajar todo esto, distribuir, y con empresas privadas, lógicamente, ¿no? Con el fin de poder llegar a una intervención oportuna, ¿no? A veces si articulamos por el poder, como que demora, ¿no? En llegar los aportes, los apoyos. Entonces también se tiene que trabajar con los actores locales en los cuales nos podemos ver perjudicados y cuando hay un evento normal nos beneficiamos con el agua, ¿no? Estos análisis y toma de decisiones se hace a través de reuniones, en grupos de trabajos, en la cual se requiere, lógicamente, de otras cosas, apoyo de maquinaria, ¿no? Como si un proyecto especial, en el caso de PTP, que tenemos el proyecto especial PTP Quesaña, ellos son parte de ellos, nos comunicamos, o sea, coordinamos con ellos, que tienen maquinaria, igual una junta de usuarios, como tal, ¿no? Y otras instituciones como empresas privadas que también apoyan en esta intervención, ¿no? Y la decisión se toma, lógicamente, de acuerdo con el fin de evitar, como dije, mitigar el impacto. Una de las decisiones que se puede hacer, lógicamente, no tienes un reservorio lleno, se hace o se mucho apertura válvulas con el fin de ir mitigando el impacto en la parte, no, en la parte bajo del reservorio. ¿No? Vamos botando, se permite la salida de mayor volumen de agua con el fin de ir disminuyendo y el agua que está viniendo poder almacenarla en el río. Siempre y cuando se dé, en el caso de GTP, que el río, la presa se encuentra en todo el río, donde cae directamente y todo el agua que puede en la parte alta puede ser almacenada ahí, ¿no? Y a través de válvulas, como les digo, operando con válvulas podemos ir sacando el agua una semana antes, comenzar a hacer estos tipos de trabajo con el fin de ir mitigando los impactos negativos, ¿no? Eso es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Tener la información, con respecto a los recojos de datos, la información debe estar disponible en tiempo real, no solamente a la Secretaría, sino a todos los actores de la cuenca, ¿no? Los involucrados en lo que tenemos que ver en la gestión de recursos hídricos, en lo que me dicen es ver estos temas, no solamente porque esperamos que alguien nos dé información
y no tenemos todos acceso a esta información, al menos las empresas o los actores, como digo, involucrados en este tema no tienen acceso todos para esta información donde nos podamos apoyar, ¿no? Por cuestiones de tiempo y tema de coordinación, de poner los equipos, por lo visto no hemos podido avanzar más, ¿no? Disculpa el caso. No, más bien, ay, no se me escucha. Más bien, muchísimas gracias, José Luis Paz. Más bien, este informe, antes del final de la sesión, les voy a mencionar cómo van a enviar este informe para nosotros poder almacenarlo. Ahora damos paso al grupo, bueno, a la sala número 2, por favor. Si, Eddie, me ayudas. Sí, en el grupo 2 está William Salas, Nicolás Suárez, Cecilia Vegaso, Guzmán Ayala y William Martínez. Ahí está, ya los tenemos. Ya están, adelante, por favor, gracias. Buenas tardes. Les saluda Nicolás Suárez. Tengan todos muy buenas tardes. Esta oportunidad hemos consensuado para que yo haga la exposición presente, ¿no? William, ¿puedes subir un poquito donde está la problemática? Abajo. No, subirlo. Ya, el tema, el caso es, en el río Reque, en la parte baja de la cuenca, está contaminado por fosfato, sodio y coliformes termotolerantes, por los vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento, introducción de agua marina, residuos fecales de aves de la zona y por la aplicación del fertilizante en los campos de cultivo, ¿no? Ya por favor sube, William. Exacto. Y respecto al recojo de datos, ¿no? En este caso hemos tocado lo que es la autoridad local del agua, que identifica las fuentes contaminantes y realiza los monitoreos, ¿no? Participativos, ¿no? Monitoreo donde se invoca y se exhorta a los, a los diferentes usos a participar, ¿no? De la calidad del agua en el punto de Río Reque. Este punto está considerado de la red de monitoreo, ¿no? Ahora, ¿qué acciones se debe considerar para mejorar la gestión de la información? Está limitado solamente a 2 monitoreos. La propuesta, ¿no? Para tener una mejor información es que se realicen 3 o 4 como era anteriormente, ¿no? Y tener una base de datos más extensa. Promover con los gobiernos locales la construcción, ampliación y mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Con el fin de evitar, ¿no? La contaminación de los cuerpos receptores, ¿no? En este caso el río Reque, y capacitar y sensibilizar el uso racional de pesticidas y fertilizantes, ¿no? También acá, como medida de mejora está promover el reuso de aguas residuales, ¿no? Considerando la problemática del cambio climático, ¿no? Y la escasez de recursos, ¿no? Y con eso también se evita contaminar, ¿no? Respecto al procesamiento, ¿no? Es necesario de que este monitoreo y análisis de muestras debe hacerse por un laboratorio acreditado por INACA, ¿no? Que va a permitir garantizar los resultados obtenidos, ¿no? Y validarlos de acuerdo al cumplimiento de normas, ¿no? El otro punto es el equipo técnico del laboratorio debe realizar la toma de muestreo, ¿no? Esa es la mejora que se propone, ¿no? Porque actualmente lo realiza personal de la autoridad local del agua, ¿no? Los monitoreos y las tomas de muestras, ¿no? El otro punto respecto a la generación de informes, acá sí hay una debilidad, ¿no? No se cuenta con especialistas de calidad de agua. Los informes los elabora la autoridad local del agua, ¿no? Entonces la propuesta de mejora es gestionar que se contrate personal especializado en calidad de agua, ¿no? Y exclusivo, ¿no? Para tal fin, ¿no? Respecto a la distribución, nosotros lo hemos enfocado como la difusión de los resultados de monitoreo participativo a los diferentes actores del Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? Incluyendo a la Secretaría Técnica, ¿no? En base a los resultados que se obtengan, ¿no? Motivar la participación de los actores, ¿no?
porque la solución de los problemas está pues en todos, ¿no? En todos de manera consensuada, ¿no? Para ganar todos, ¿no? Y respecto al análisis y toma de decisiones, proponer proyectos y o mejoras que permitan, y o acciones que permitan revertir la problemática de la calidad del agua, ¿no? Proyectos como edificación de planta de tratamiento de aguas residuales, que son proyectos a largo plazo, ¿no? Entonces, como esto va a servir como insumo para la propuesta de acción para realizar medidas correctivas por un lado, ¿no? Y por otro, información referida para la actualización del plan de gestión de recursos hídricos, ya que son proyectos, edificar una planta de tratamiento de aguas residuales no es un proyecto que se hace a un plazo inmediato, ¿no? Si es mediano o largo plazo, ¿no? Para que sea incluido en el plan de gestión de recursos hídricos. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Ahora vamos a pedirle al grupo, bueno, no, a la sala número 3. Recuerdo estuvo Jesús Ochoa, la señora Luz Calle, si no me equivoco. Por favor, Eddie, que tienes la lista. Sí, en el grupo 3, Luz Marina Calle, Ángel Espinar, Jesús Ochoa, Katy Quirós, Yanier Sánchez. Bien, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, ¿se visualiza también, por favor? Se ve muy claro también. Ajá, Ok. sí. Bien, voy a presentar sobre los puntos que hemos podido abordar en el grupo 3. El caso está relacionado a que el CENAMI, a través de sus pronósticos, informa que se esperan unas intensas precipitaciones en las cuencas Equetepeque y Chicama, y esta ocurrencia de lluvias van a incrementar los caudales en los ríos Equetepeque y Chicama y sus afluentes, ¿no? Por lo cual recomienda que se puedan tomar previsiones del caso ante posibles huaicos, deslizamientos y desbordes de los ríos, que podrían afectar las viviendas e inclusive pérdidas humanas, ¿no? Podría ocasionarse. En ese entender, analizando el ciclo de la información, hemos podido ver que en la etapa de recojo de datos, actualmente lo que el Consejo desarrolla es registrar la información proporcionada por CENAMI esta alerta, y asimismo procede a informar a los actores y a las instituciones sobre la ocurrencia de este evento, ¿no? Y como acciones que se podrían considerar para mejorar en esta etapa, en este ciclo, es que se pueda generar la articulación de información hidrometeorológica en el ámbito de la cuenca, porque hay muchas instituciones que también disponen de información, ¿no? En la etapa 2, el procesamiento, actualmente lo que el Consejo hace un procesamiento de la información ante las posibles afectaciones que se puedan desarrollar, los puntos críticos y todo ello dentro de la cuenca. Como mejora, lo que se plantea es que se pueda automatizar, ¿no? Si bien ya existe, pero se pueda fortalecer en todo caso estos procesos de automatización para este procesamiento de la información que permita tomar las decisiones en el ámbito, ¿no? Que se puede incorporar como esta automatización, sistemas de tecnología para un análisis mucho más rápido. Asimismo, en la etapa 3, la generación de informes, lo que el Consejo justamente hace es generar estos reportes e informes de alerta a partir de la Secretaría Técnica, ¿no? Como órgano de apoyo del Consejo. La mejora que podría recomendarse es que se pueda generar una plataforma unificada sobre los reportes, ¿no? Donde todos los actores estén articulados y se disponga de alertas amigables, inclusive, bueno, primero a nivel de las instituciones que conforman, que participan en el Consejo, las que están representadas, los representados, asimismo a la población local, ¿no? Que pueda disponer de esa información, que entiendan las alertas y todo ello de tal manera que ellos también contribuyan desde el rol ciudadano. En el ciclo 4 corresponde tal vez lo que el Consejo desarrolla es, en esta etapa ya, en la distribución, comunicar justamente a los actores, ¿no? Y entendemos a los actores fundamentalmente a la ANA, que está representada por la Triple, las administraciones locales de agua, el proyecto
el proyecto especial. La junta de usuarios, porque sucede que en muchas ocasiones los canales y todo eso están diseñados para transportar determinados caudales y volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir de que este incremento de las precipitaciones va a generar estragos, ¿no? Entonces, razón por la cual todos los actores que están vinculados también a la infraestructura hidráulica deban conocer, y asimismo los gobiernos locales, por ser el nivel de gobierno más cercano a la población, ¿no? Y con ello a todas las instituciones para que puedan tener información sobre estos niveles de alerta. Entonces, como propuesta es que esta comunicación se pueda ampliar a otros actores más, y también siempre a la población, ¿no? En el sentido de que la población puede contribuir desde su participación en estos sistemas de alerta. Y asimismo como crear una plataforma de acceso a la información, ¿no? En el punto 5, que es análisis y la toma de decisiones, lo que actualmente hace el Consejo es una coordinación, justamente, ese rol que le corresponde al Consejo de coordinar con los actores para hacer frente o evitar los posibles daños y afectaciones que se puedan desarrollar fundamentalmente tal vez en las riberas de los ríos, ¿no? Y la distribución, en el caso, también se toma decisiones cuando existen excedentes, se pueda otorgar esta distribución a los usuarios industriales, ¿no? Para un aprovechamiento. Como mejora es seguir fortaleciendo esa plataforma de acceso a la información, asimismo como tal vez instalar sistemas de alerta, ¿no? Como por medios digitales. Hemos visto hace poco que el MTC, por ejemplo, a través de los celulares puede comunicar información que podría fácilmente ayudar a la población local para poder evitar o mitigar en alguna medida la afectación por estos riesgos, ¿no? Y los peligros por las precipitaciones abundantes que se van a dar en la cuenca. Muchas gracias. Bien, gracias. Y nos queda entonces el grupo número 4. Sí, en el grupo 4 estaban Godofredo, Freddy, José Silva, Clever de Cruz y Humberto Nieto. Buenas tardes. Ya. El tema del grupo 4 es el río Reque en la parte baja de la cuenca está contaminado por fosfatos, sodios y coliformes termotolerantes por los vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento, intrusión marina, residuos fecales de aves de la zona y por la aplicación de fertilizantes en campo. Vamos a pasar al cuestionario, a la matriz. Dice, pasos del ciclo de la gestión de la información, recojo de datos. Solicitar registro de caudales a los operadores hidráulicos, ¿no? Para ver cuánto es más o menos el caudal del río en la zona de control, y solicitar los informes de calidad del agua al ANA para generar una data, ¿no? ¿Qué acciones actualmente? Bueno, eso es lo que se hace, ¿no? ¿Qué acciones se deberían considerar para mejorar la gestión? Es automatizar los procesos de recogida de datos en campo, ¿no? De tal manera que cualquiera pueda saber cuál es el caudal que está pasando en cualquier momento, ¿no? Y que las tomas de muestra sea en forma más continua. Creo que actualmente ALA realiza toma de muestras, creo que 2 veces al año, podría hacerse mensualmente, ¿no? En lo que es el procesamiento, ¿no? Actualmente la información que se recoge se procesa en cuadros de Excel, ¿no? ¿Y qué acciones deberían para considerar el mejoramiento de la gestión? Es necesario la utilización de un software apropiado, ¿no? De caudales versus calidad del agua, ¿no? Pasando al punto 3, sobre generación de informes. El Consejo de Recursos Hídricos, una vez solicitada la información de los operadores y del ALA, elabora también sus informes e informa a los interesados a través de reuniones, ¿no? Que esa es la función principal, ¿no?
¿Qué acciones deberían de tomar respecto a que se elaboran actualmente informes? Enviar los resultados mediante o videos, informes a cada uno de los interesados, ¿no? Para que sepan de cómo va el monitoreo, ¿no? Y sobre mejorar el informe a los interesados es preparar notas de prensa para informar a la colectividad, ¿no? Respecto al punto 4, sobre la distribución, ¿no? Actualmente se coordina con ANA y los operadores hidráulicos para que remitan la información solicitada, ¿no? Se espera, la mejora es de que generar alternativas de solución a través de talleres con los interesados. En el último punto, sobre análisis y toma de decisiones, como consejo, se realiza el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados por los involucrados, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera mejorar? Mediante instalación de un grupo de trabajo sobre contaminación por vertimientos, incorporando a todos los involucrados, ¿no? Eso es lo que hemos hecho como grupo 4. Muy bien, muchas gracias. Sí, cuando estaba saltando entre grupo y grupo, una de las cosas muy interesantes que ustedes discutían era primero identificar qué es esa fuente, ¿no? Porque desde el punto de vista, desde el punto de vista del manejo de datos de una institución, el ingreso de datos o los datos iniciales pueden a su vez ser informes finales de otras instituciones. Es decir, se considera ingreso de datos el punto inicial en el que una información es incorporada dentro de mi propio proceso de gestión de datos. Entonces, y justo fui testigo un poco de esta discusión, porque si hablamos de un informe de la Autoridad Nacional del Agua del CENAMI sobre la posibilidad, ¿no?, de una lluvia intensa, ese documento es el resultado de un proceso, es decir, de otro ciclo de información de otra institución. Así que en ese caso había una duda que se presentaba, y sí, un informe final de otra institución puede ser el primer punto o el punto de inicio del desarrollo, por ejemplo, de un ciclo de gestión de la información dentro de mi propia institución. Esto como para que no quede duda, ¿no? Entonces, la preparación de esos datos, tal y como varios de ustedes estaban discutiendo, puede constituir una fase en la que yo recojo esos datos de otra institución y los proceso nuevamente, o incluso un proceso en el que yo le pido a la institución que me envíe esos datos una confirmación, ¿no? Es decir, no sé, un estudio mucho más amplio, o si es que hablamos en el caso regresando al tema de CENAMI y de la lluvia, generalmente este dato inicial que ingresa a nuestra institución puede ser incluso el aviso meteorológico, ¿no?, que está colgado en una página web. Y el aviso meteorológico no necesariamente dice si en tal o cual cuenca va a ocurrir, ¿no? Es más una especie de análisis mucho más regional. Entonces, en el proceso de preparación de datos, una fase puede ser incluso la de solicitar la base previa a la institución que ha emitido el informe, ¿no? Entonces, pero todos estos procesos, y ahí regresamos a otra de las cosas que discutían ustedes, depende de las relaciones institucionales que ya se han generado o que se deberían generar y que en algunos casos no tienen la articulación debida, ¿no? Es decir, si yo trabajo en un espacio como un consejo de cuenca, puede ser que conozca a un especialista local de una institución. Puede ser Servicio Nacional de Meteorología o por algún informe, no sé. Imagínense, hablo de un caso muy hipotético. La calidad del agua en Moquegua puede ser afectada por la ceniza volcánica. Entonces tendría que ser el Instituto Geofísico del Perú para saber si esa fumarola va a durar una semana, 2 semanas o 3 meses, ¿no? ¿Quiénes pueden tener esa información? Ellos. Pero, ¿cómo estamos tejiendo los procesos de articulación? Porque, nuevamente,
si yo soy parte de un consejo de recursos hídricos en Moquegua, por ejemplo, puede ser que conozca a algún especialista del Instituto Geofísico cercano a mí, pero probablemente no sea él el que maneja los informes de los cuales yo necesito para construir un sistema, un informe sobre el peligro de que las cenizas contaminen las fuentes de agua, por ejemplo, yéndonos a un caso extremo y que no es los ejemplos que hemos utilizado. Y ahí está una pregunta necesaria que creo que tenemos que hacérnosla y ver de qué manera desde las acciones individuales, digamos, de instituciones ya localizadas, que son los consejos de recursos hídricos, o hasta preguntárnosla desde el enfoque de la Autoridad Nacional del Agua. ¿De qué manera esa necesidad de información que nos hace depender de otras instituciones se está articulando, y si es que esa articulación corresponde a un nivel de política pública o es como en algunos casos más ya una relación entre, bueno, yo conozco al director del Observatorio Meteorológico y vamos a ver con ellos cómo sumamos la información, ¿no? Y eso es crucial en el proceso siguiente, que es la interpretación de los datos y los procesos posteriores de almacenamiento y publicación de esa información, ¿no? Y eso era crucial. No sé si alguien, en este caso, de los que ha estado discutiendo estos puntos críticos en los que han estado inmersos en sus salas de reunión, no sé si alguien quisiera compartir una experiencia respecto a eso. Godofredo quiere intervenir, a ver. Buenas tardes, Abel. Buenas tardes a todos los colegas y compañeros. Lo que se puede confundir es que se está entendiendo, bueno, me parece a mí, hay que diferenciar el rol del Consejo de Recursos Hídricos, que tiene fundamentalmente el rol articulador. O sea, en el Consejo de Recursos Hídricos no se toman las decisiones, ahí se toman por consenso y por acuerdo por consenso. Ahora, si bien es cierto hay que recoger informes, información, hay que manejar toda la diplomacia del mundo para poder hacerlo de la mejor manera y cumplir con el rol articulador, ¿no es cierto? Porque las decisiones van a tomarlo los interesados. O sea, el Consejo no toma decisiones ¿ya? Entonces, pero hay que trabajar para que se puedan lograr tomar las decisiones que involucren la mayor cantidad de personas o de instituciones para lograr un buen objetivo. Gracias. Exactamente, y sí, justo una de las cosas que podemos mencionar, las decisiones de los agentes ya ligados a la decisión, pueden ser las juntas de riego o instituciones a las que les llega, por ejemplo, datos, van a estar justamente mediadas de qué manera exponemos esos datos, ¿no? Cómo generamos ese informe, en qué tiempo llega o no un informe que da cuenta de una realidad de la que, por ejemplo, el Consejo de Recursos Hídricos tiene evidencia, pero como tú dices exactamente, no le corresponde tomar decisión, pero sí mostrar esa información. Y para esto avanzamos un poco y muchas gracias. Continuando un poco en la presentación, me avisan si está corriendo un poco rápido. Entonces, tenemos aquí una pequeña imagen, porque trabajar con la información es, por ejemplo, actuar con oportunidad y pertinencia ante la variabilidad de los recursos hídricos en una cuenca, ¿no? Los dos casos que hemos presentado tienen una diferencia de tiempo y de urgencia, por ejemplo, en la toma de decisiones. Un reporte sobre lluvias intensas en un sector de la cuenca tiene mayor urgencia de generar un informe y lograr que los actores de la cuenca tomen alguna decisión crucial, como las que han estado mencionando, de intervenir la infraestructura hidráulica, vaciar una represa por lo menos una semana antes, dependiendo del volumen. Es decir, tiene un nivel de urgencia distinto al, por ejemplo, identificar
algunos tipos de contaminantes en una fuente de agua, el proceso de verificación de esos contaminantes y los procesos correctivos que estos puedan tener marcan dos situaciones distintas. Así como estas dos situaciones que son los ejemplos son, por ejemplo, de distinto nivel de urgencia en su tratamiento, muchos otros procesos o datos o sucesos que ustedes vayan a tener tienen igual un distinto nivel de urgencia. Otro término, otro nivel de pertinencia en la relación entre qué información estoy recogiendo y hacia qué actor se le estoy brindando o hacia quién estoy desarrollando un informe. Y lo importante, como decías, es justamente cómo se trazan a través de lo que se hace dentro del Consejo de Recursos Hídricos la base de información para trazar políticas públicas, ¿no? Si un informe de un Consejo de Recursos Hídricos en el que le ha sido, por ejemplo, imposible cruzar bases de datos porque no habían los medios, relación formal adecuada, por ejemplo, con otra institución que tiene una base de datos, y el informe lo expresa así, a quienes llega el informe tienen ya el siguiente nivel de obligación o de deber, por ejemplo, de comenzar a ver en qué puntos de la política pública no se está trabajando adecuadamente, porque después el nivel de toma de decisiones, porque al final las decisiones tienen que ser tomadas con la mayor cantidad de datos posibles y analizada en función de ejes, ¿no? Hay ejes, por ejemplo, el relacionado a de qué manera estamos beneficiando más a la comunidad, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, es parte intrínseca en el proceso de gestión de la información y la toma de decisiones. Y cuánto de esto, por ejemplo, es importante para la toma de decisiones y búsqueda de consenso, es un elemento que lo vamos a tomar la siguiente sesión, ¿no? Que justamente va más ya al proceso de gestión de la información. Perdón, gestión de las comunicaciones para la búsqueda de consensos. Pero siguiendo un poco los objetivos que nos habíamos trazado en esta sesión, que son sobre todo objetivos de manejo de información al interior de la institución. Habían, por ejemplo, un documento que habíamos estado revisando del Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos. Tienen una serie de objetivos, voy a hacer un repaso muy rápido de esos objetivos. Por ejemplo, dice que tiene los objetivos de coordinar y asegurar la gestión integrada, participativa, multisectorial, el aprovechamiento sostenible, el uso eficiente, la conservación, la protección de la calidad y el incremento de la disponibilidad de recursos hídricos en los ámbitos territoriales de los órganos descentralizados de la Autoridad Nacional del Agua y de las cuencas hidrográficas, ¿no? Ahora, un poquito retrocediendo a esto, ¿por qué mencionamos los objetivos del Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos? Porque dentro de los objetivos mayores del programa de modernización en la gestión de recursos hídricos, uno de los objetivos principales es que el Consejo de Cuenca tenga acceso a la información, a toda la información que la Autoridad Nacional del Agua, a través de sus múltiples divisiones y los proyectos que está implementando, van desarrollando bases de información. Hay bases de información sobre la calidad de recursos hídricos, bases de información sobre, por ejemplo, el caudal de los ríos. Claro que estas bases de información cambian en su cobertura espacial del territorio peruano y, por ejemplo, el tiempo de acceso, ¿no? Hay algunos que tienen datos, bueno, históricos, otros están implementando datos de información en tiempo real, ¿no? En uno de los grupos, si no recuerdo mal, el grupo 3 decían, ¿no? ¿Qué tan útil sería contar con esos datos en tiempo real de determinados sectores de la cuenca? Entonces, el objetivo es que esos datos estén más cerca de los grupos técnicos. Y la forma como estos grupos técnicos comiencen a utilizar esta información para gestionar la información dentro del Consejo de Cuenca es crucial, ¿no? Por eso paso a mencionar estos objetivos. El segundo objetivo dice promover la elaboración de estudios y la ejecución de programas y proyectos de investigación
y capacitación en materia de gestión de recursos hídricos de acuerdo con la política y estrategia nacional de los recursos hídricos, plan nacional de recursos hídricos y planes de gestión de recursos hídricos en cada cuenca. El tercero, construir en la planificación, concertación, regulación y uso sostenible, conservación, preservación y la recuperación del agua y de sus bienes asociados, ¿no? La contribución que se pueda generar en eso es crucial. Promover el establecimiento de una cultura del agua que reconozca el valor ambiental, cultural, económico y social del agua. Y ahí yo sacaba un símil de una discusión que había, si no recuerdo, en la sala número 1, que hablaba de lo difícil que es, por ejemplo, que algunos actores comunitarios, ¿no?, entiendan un informe que habla de precipitación en milímetros, ¿no? Si le decimos a una persona, oye, va a llover 18 milímetros, ¿sabemos que va a entender esos 18 milímetros? O cuando les decimos que el caudal del río que los abastece va a caer en 5 metros cúbicos por segundo. Y si para nosotros es eso tremendamente urgente, estamos nosotros en la condición de asumir que el receptor de esta información va a entender, va a darle el nivel adecuado de importancia. Y estas son preguntas cruciales porque en los múltiples estudios que ha habido ya desde el lado, digamos, de organizaciones de cooperación, no solo en el campo de la gestión de recursos hídricos, sino en el que bueno, nos dedicamos muchas veces en Practical Action, que es la gestión de inundaciones, a consecuencia de lluvias, a consecuencia de huaicos, etc. Lo que hemos llegado a tomar como resultado final de este análisis es que en realidad las personas receptoras de información no entienden la información que llega y no están capacitadas para entender, por ejemplo, la gravedad o importancia de esa información. Entonces, ahí trabajar desde la generación misma de la información es urgente. Entonces, bueno, algunos esquemas que aparecen en los informes bueno, documentos de la Autoridad Nacional del Agua sobre la importancia del sistema de gestionar la información de los recursos hídricos y una lista más o menos larga de las funciones del Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos, que también la vamos a pasar un poco muy rápido, ¿no? Porque es una secuencia de una serie de pasos que se espera puedan consolidar un Sistema Nacional de Información en Recursos Hídricos. Elaborar y promover normas en materia de información, ¿no? Esto lo que mencionaba un grupo sobre cómo es que el Instituto Nacional de Calidad, que es el que certifica los laboratorios en los cuales se hacen los análisis del agua, es decir, cuando buscamos un laboratorio y la norma nos dice que tiene que ser un laboratorio certificado por el INACAL, nuestra cantidad de laboratorios con las cuales vamos a trabajar se reduce sustancialmente. ¿Y cuál es la salida? Eliminar la certificación del Instituto Nacional de Calidad o promover por algún mecanismo que haya más laboratorios que puedan contar con esa certificación, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con las normas que promueven procesos de recojo de datos y de cómo la información va a poder aumentar el volumen, porque nuevamente tenemos problemas en cada una de esas secuencias. Acopiar, paso 2, acopiar, consolidar, analizar, estandarizar, sistematizar, administrar, difundir la información del Sistema Nacional de Información sobre Recursos Hídricos, ¿no? Y ahí vamos a otro detalle, el ejemplo que les daba al inicio sobre si los datos ya han sido procesados y si esos datos procesados cumplen o no la condición para ser publicados, ¿no? Esa es la gran pregunta que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros podría decir, si más adelante, mañana, viene un funcionario y me dice, ya mira, vamos a hacer público los datos que tenemos recolectados para que, no sé, investigadores dentro de las universidades nos ayuden a analizarlos. ¿Esos datos están en condición? ¿Pueden ser realmente publicados? ¿Qué le fallaba a esos datos o qué características podrían haber mejorado en el paso 1 de mejorar la calidad de la información para que estos datos, por ejemplo, puedan dar ese salto, ¿no? De tener una red extensa de análisis, ¿no?
no lo estamos discutiendo desde ese punto de vista tampoco. Tercer, elaborar, consolidar la estadística institucional en recursos hídricos, ¿no? Y esto, por ejemplo, podemos darnos cuenta cuando vamos a la página del observatorio del agua, ¿no? Si nosotros sabemos que hace muchos años muchos lugares, muchos consejos de cuenca tienen datos, al inicio probablemente analógicos, después con sistemas electrónicos cada vez más sofisticados, pero no todos estos terminan todavía de consolidar una base de información que pueda ser colgada en el Observatorio del Agua o en la base de datos del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Proponer, supervisar el cumplimiento y de lineamientos que permitan asegurar la calidad de la información sobre los recursos hídricos. 5. Contribuir, formular, implementar y realizar el seguimiento de políticas, planes y normas sobre tecnología de la información. 6. Diseñar, desarrollar, implementar y mantener aplicativos de software que sirvan en el apoyo de la gestión de recursos hídricos. 7. Promover, implementar y supervisar las herramientas tecnológicas, así como administrar las redes y servicios de comunicación de voz, datos, video, intranet, portal web y portal de transparencia de la Autoridad Nacional del Agua. 8. Implementar, conducir y sistematizar el banco de archivo analógico y digital de la cartografía, imágenes satelitales y otros similares. Y 9. Las demás que le asigne la jefatura y le corresponda de acuerdo a la legislación vigente. Hace un rato hablaba yo más de las limitaciones y muchos de ustedes han discutido en sus salas sobre las limitaciones que hay tanto en el acceso a la información como en, por ejemplo, la condición tecnológica de estos sistemas de levantamiento, por ejemplo, de información, en el caso de los datos hidrométricos, etc. Y uno diría, pero si hay tanto por hacer, ¿por qué nos preocupamos tanto en la calidad de los datos? Y hay una cosa crucial y es algo que tenemos que discutir, y es que los límites tecnológicos y el costo de la tecnología se están reduciendo muchísimo año tras año, ¿no? Hay lugares dentro del Perú, y esto lo debe estar comprobando ya muchos de los implementadores del programa de modernización de gestión de recursos hídricos, donde es más sencillo y cada vez más barato tener, por ejemplo, información por conexión satelital que promover conexiones por redes celulares, por ejemplo, ¿no? Y esto es crucial porque hace algunos años instalar una conexión satelital era no solo lo más caro, sino lo más demandante de recursos como mallas, no solo la conexión y el servicio de conexión satelital, sino los equipos mismos eran extremadamente robustos, grandes, de una tecnología que era prácticamente excluyente a nivel de poder contar con ella. Pero año a año los módulos de transmisión satelital bajan de precio, los servicios de conexión satelital bajan de precio, la posibilidad de instalar más de una o hasta decenas de estaciones dentro de una cuenca o de una subcuenca aparecen. Entonces, si es que nosotros desde los usuarios de los sistemas de información o desde quienes tienen dentro de su labor gestionar los sistemas de información sobre recursos hídricos, no tienen ya en mente todo este panorama formal, porque en este plano lo que hemos hablado es sobre todo de temas ya a nivel de normativa, de principios administrativos, de procesos de elaboración, consolidación estadística, de lineamientos institucionales que permiten asegurar la calidad, etcétera, etcétera. Si todo este circuito no está claro y no se ejecuta desde ahora, cuando logremos eso que tanto estamos esperando, que sea ya una masificación de datos recolectados dentro de espacios que antes no estaban siendo monitoreados de manera tan intensa, lo más probable es que nos desborde y de que tardemos un poco en lograr esta cumbre de la ola, como se dice, ¿no? Es decir, de aprovechar al máximo desde el inicio todas las ventajas que este proceso de masificación de la tecnología dentro de los procesos de información sobre recursos hídricos significa, ¿no? Ahora esperamos
bueno, los instrumentos que están siendo ahora instalados por el programa de modernización en la gestión de recursos hídricos tienen ya una plataforma y a través de esa plataforma todo un proceso de visualización, de acceso, de procesamiento estadístico, etcétera. Pero si la tendencia de la tecnología sigue como está, vamos a tener muchísimo más en los próximos años. Así que continuando, les queríamos compartir en base a esta presentación que ustedes van a tener un conjunto muy interesante de bases de información activas ya en el Perú. Es decir, son bases de información en las cuales uno se puede apoyar para contrastar los datos que tenemos, para complementar los datos que se tienen y también para ver qué cosa nos está faltando dentro de bases de información. Estos son las principales instituciones que tienen ya generados estos portales. Y llegando un poco a lo que les decía, ¿no? Esto de la red hidrológica y las salas de monitoreo, que es algo que dentro del enfoque del sistema de información sobre recursos hídricos se tiene como un eje fundamental. Así que antes de que estamos ya al borde del tiempo y yo quiero presentarles la tarea individual. La tarea individual que se va a basar en la sesión del día de hoy es que cada uno de ustedes, porque esta tarea sí es personal, va a escoger una acción elegida dentro del trabajo, de la sesión grupal que ya hemos tenido, y va a desarrollar una explicación mucho más detallada para, por ejemplo, es decir, ahora hemos hecho una presentación más o menos rápida de lo que por consenso han ido discutiendo los miembros del grupo. Entonces, necesitamos una ampliación de eso que va a ser hecha personalmente y el plazo de entrega será en las próximas 24 horas, una vez finalizada esta sesión. Y también les vamos a pedir que el trabajo grupal sea enviado a este correo, a edipalomino@gmail.com. Así que creo que ya nos quedan 2 minutos. Disculpen que haya corrido tanto las últimas presentaciones. Y bueno, nos estamos viendo la siguiente sesión. Creo que si hubiera alguna pregunta, puede también ser enviada por escrito a Edi Palomino, pero lo que tiene que ser enviado sí o sí ahora, en los próximos minutos después de finalizar la reunión, es la presentación. Cada uno de los grupos que han hecho estas 4 salas de discusión, por favor, nos envían su documento y en las siguientes 24 horas la presentación de cada individual, ¿no? Recogen un elemento y nos lo describen de manera mucho más amplia. Así que, bueno. A ver, sí. Perdona, no, lo decía, lo que pasa que o sea, se ha compartido el documento en Google Drive, entonces lo que ya hayan guardado allí ya está guardado, ustedes lo pueden visualizar, ¿no? Perfecto. Creo que había que precisar algo con el grupo 1, si no me equivoco, porque sí, el grupo 1 concluir. no tenía todo completo. Ahora, si es que en alguna de esas casillas consideran que, por ejemplo, no hay nada que mencionar, tienen que decirlo, ¿no? En esta casilla de cómo mejoraría tal o cual proceso, el proceso está, digamos, bien, no hay nada que agregar, ¿no? Pero sí necesitamos que las casillas sean rellenadas. Así que sí, creo que con eso terminamos. Sí, es solamente una cosita para aclarar. Perdón, es en el plazo de entrega, que es hasta 24 horas antes de la próxima sesión. O sea, tienen casi 7 días. Sí, disculpa, tienen casi 7 días para elaborarlo. Mal. Perdonen, ya es 24 horas antes de la siguiente sesión. Y esto es porque antes de la siguiente sesión nosotros vamos a revisar estos trabajos y vamos a incluir algo de lo que podamos sacar de síntesis de ellos en la siguiente sesión.